Dios les bendiga a todos en este día número 145 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques tu Biblia. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar leyendo Job capítulo 8 al capítulo 11. Gloria a Dios. Y seguimos viendo a Job en medio de su prueba, en medio de su quebranto. Todos hemos pasado por pruebas, por quebrantos, porque este caminar no quita, ¿verdad?, que pasemos por momentos difíciles, pero qué lindo que aunque pasemos por momentos difíciles, sabemos que Dios está y su presencia nos fortalece, gloria a Dios. Pero vamos a ver qué estaba ocurriendo con Job, con sus amigos en estos capítulos, pero vamos a orar primeramente para comenzar con la lectura de hoy. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu presencia, Dios mío, adorándote, Dios mío, y agradeciéndote, Señor, porque ciertamente tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, dependemos de ti, Señor, en todo momento, y en este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, solamente te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder recibir cada enseñanza, Dios, que tú tienes para nosotros hoy, Dios mío. Que esta palabra quede grabada en las tablas de nuestros corazones, Señor, que podamos vivir y poner por obra, Dios, todo lo que tú nos enseñas a través de la misma. Te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos concedes. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gloria. Amén y amén. Job capítulo 8, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Capítulo 9. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le pondrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale,
y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuánto menos le responderé yo y hablaré con Él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y Él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz?
Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Capítulo 11. Respondió Sofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres. Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Gloria a Dios. Amados, hemos leído del capítulo 8 de Job al capítulo 11, y en este capítulo 8 vemos que Bildad le está respondiendo a Job. Habíamos visto a este amigo que se llamaba Elifaz, pero ahora vemos a uno que se llama Bildad, quien se dirige a Job de una manera más fuerte que de la cual, ¿verdad?, quizás Elifaz se había dirigido. Por eso es que vemos que le está diciendo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará sobre ti, por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, lo que está queriendo decir es que Dios siempre actúa con justicia, y que si los hijos de Job murieron fue porque pecaron. Mire qué expresiones, ¿verdad?, tan bonitas le está diciendo este amigo. También le está diciendo que si él realmente fuera recto y limpio, Dios lo prosperaría, lo restauraría y lo bendeciría. ¿Verdad? Aquí estamos viendo, amado, lo que es el que Bildad esté usando este principio de causa y efecto como si fuera el caso de Job, ¿verdad? Como no fuiste recto y no fuiste limpio, pues por eso no estás prosperando, por eso estás en el lugar que te encuentras, ¿verdad? Porque lo que sembraste fue pecado y lo que hiciste fue incorrecto, y como no te guardaste en rectitud, pues entonces lo que estás viviendo es el efecto, ¿verdad?, de esa manera de vivir. Gloria a Dios. Lo que ciertamente, ¿verdad?, está muy mal aplicado hacia Job, porque esa no era
su situación. Mira lo que le pregunta en el versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan, de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. O sea que está usando ejemplos que tienen que ver con la naturaleza para enseñar que aquel que se aparta de Dios eventualmente se seca y se muere. Entonces es ahí que vemos que lo está animando a buscar a Dios, dejando saber que Él no rechaza al íntegro. Y luego, ¿verdad? Lo que podemos ver, amado, es que esto, aunque tiene mucha verdad, la realidad es que no tiene su aplicación en Job. Ellos están hablando desde el conocimiento, ellos están hablando desde lo que ellos entienden que fue lo que le pasó a Job, pero no están hablando la realidad. Vive Jesús. Porque, ¿verdad? Dios mismo había llamado a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, si este hombre era perfecto, era recto, y aún el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que aún retiene su integridad? O sea, que había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, todavía mantenía su integridad, y es ahí que lo prueba, ¿verdad? Con la salud, con aquella sarna maligna. Pero aún este hombre, a pesar de su confusión, a pesar de su debilidad, este hombre no había pecado. Este hombre ciertamente lo que estaba viviendo no era consecuencia de ningún pecado, de ninguna desobediencia. Por lo tanto, cuando vemos que Bildad está dejando saber, si tú fueras verdaderamente recto y limpio, pues Dios te prosperaría, tú saldrías del hoyo, tú serías bendecido, tú estarías en abundancia. No necesariamente, amado. Mire cuántas personas nosotros conocemos que aman a Dios, que viven la palabra, que son bien dedicados a la obra y quizás económicamente no son las personas más prósperas. También conocemos personas que son, ¿verdad?, aparentemente muy prósperas, que tienen éxito en los negocios, que tienen mucho dinero, y son personas que no son fieles a Dios. El hecho de que una persona tenga dinero no quiere decir que está en la bendición de Dios, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, cuando la Biblia dice que es la bendición de Jehová, quiere decir que hay bendición que no es de Jehová, pero especifica: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Así que el hecho de que Elifaz quisiera insinuar que Job estaba en pecado, y ahora en este capítulo 8 vemos a Bildad que está dejando saber, bueno, si tú estuvieras andando en rectitud, si tú fueras una persona íntegra, Dios te prosperaría, Dios te bendeciría, tú estarías bien, ¿ves? No estuvieras en el proceso que estás viviendo. Entonces, amado, cuando nosotros maduramos espiritualmente nos damos cuenta que una cosa no necesariamente es resultado de la otra. Hay personas que aunque estén en pobreza, son personas que están agradando a Dios, son personas que están viviendo en el Espíritu. Y claro, sabemos que Dios bendice, sabemos que Dios prospera, sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero no todo el mundo va a experimentar lo mismo. Gloria al Señor. Se lo puedo decir, amado, con toda libertad, porque conozco personas que aún son de países y de lugares muy pobres y le sirven a Dios en espíritu y en verdad, y Dios está con ellos seguro y Dios les suple, pero no tienen, ¿verdad? No tienen una vida de lujo, no tienen una vida, ¿verdad?, de riquezas, ni tienen nada de eso, pero tienen lo más importante, que es la riqueza espiritual, tienen la llenura del Espíritu Santo y tienen la salvación de su alma. Entonces, ¿de qué vale que nos llenemos de tantos bienes y tantas riquezas en la tierra si el día que nosotros partamos de esta tierra nada de eso nos lo vamos a llevar? Claro que el Dios que ¿verdad?, que está obrando en nuestra vida, Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma.
Pero tenemos que entender, amado, que no necesariamente porque una persona esté pasando por una prueba económica, o esté pasando por la escasez, o esté pasando por la enfermedad, quiere decir que esa persona no está andando en rectitud o que esa persona está en pecado. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que podemos usar la Biblia incorrectamente. Así como usted lo oye, podemos conocer versículos, pero eso no va a garantizar que nosotros sepamos aplicarlos correctamente. Podemos dominar la palabra, podemos conocer los versículos, pero cuando tenemos de frente una situación, tendremos ese discernimiento para saber si esa palabra es la que aplica, si eso es lo que Dios trata de decirle a esa persona a través de esa palabra. Podemos conocer los versículos, pero ciertamente si no tenemos discernimiento, fíjate que Bildad estaba hablando de la justicia de Dios, que Dios es justo. Y sí, Dios es justo, pero él lo que estaba diciendo es: Dios es justo. Tú estás pasando por esto porque estás mal. Porque si Dios es justo, pues si tú estuvieras andando bien, tú estarías bien. Amado, no necesariamente. Dios sigue siendo justo aun cuando estemos pasando por pruebas. Dios sigue siendo justo aun cuando nos visite la enfermedad. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo justo. Pero tenemos que madurar espiritualmente, amado. Pablo dijo: cuando yo era niño, yo pensaba como niño, yo juzgaba como niño, yo hablaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Tenemos que dejar ese pensamiento de que estar bien con Dios significa ausencia de prueba. Así que las personas que están heridas necesitan misericordia. Mira, amado, una persona que ya está quebrantada y está pasando por una prueba difícil, no necesita que nosotros le digamos: te lo dije, te lo buscaste, viste, eso fue lo que tú cosechaste, ¿verdad? Todas esas acusaciones, juicios, todo ese tipo de regaño. Amado, todo tiene su tiempo, todo tiene su forma, todo tiene una manera de decirlo, ¿verdad? Y hay un momento específico para hacerlo. Pero hay momentos en los cuales las personas no necesitan escuchar el te lo dije, el te lo buscaste. Hay personas que lo que necesitan es: estamos aquí, estoy orando por ti, vas a salir hacia adelante, todo va a estar bien. Esas palabras son como un bálsamo a aquel que se encuentra herido y quebrantado, aquel que está pasando un proceso que no entiende por qué lo está viviendo, pero tú le dices: no te preocupes, que Dios está. Dios está y yo también estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para levantarte. Eso, amado, vale más que 1000 versículos que les podamos decir. Eso vale mucho más que cualquier regaño y cualquier lógica que queramos buscarle. Hay cosas que al momento, amado, no las vamos a entender. Hay cosas que al momento, amado, no es momento de regañar, no es momento de acusar, no es momento de buscar culpables. Más adelante, cuando todas las cosas se normalicen, cuando esa persona esté mejor, quizás podemos hablar con él y decirle: mira, ¿te acuerdas del proceso que tú pasaste? Piensa, si hay algo que hiciste mal, aprende de tus errores, ¿ves? Pero hay un momento para eso. Pero en este momento que Job se encontraba en medio de su quebranto y de su confusión, el escuchar este tipo de palabras, pues, aumentan, ¿verdad?, el dolor. Así que Dios sí es justo, aunque no siempre vamos a entender sus caminos. Mira, amado, hay procesos que son complicados y yo no puedo pretender simplificarlos en mi teoría, en mi pensar y querer explicarlos en mis propias palabras. Hay veces que no hay una explicación. Hay veces que no entiendo sus caminos, a veces no entiendo cómo es que Él está obrando, pero yo sé que Él está obrando. Yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él es justo. Y quizás no tengo todas las respuestas, pero confío en que Él está obrando. Ya en el capítulo 9 vemos a Job respondiendo a Bildad. Y él está alabando la sabiduría de Dios, alabando su fuerza, reconoce que Él es grande, que Él es poderoso, ¿verdad? Y que Dios está más allá de su capacidad de saber. O sea, él está ciertamente
Vive Jesús reconociendo la grandeza de Dios y dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien? ¿Qué le pasó a Faraón que endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo de Dios? Vino prueba tras prueba, plaga tras plaga, y cada una de ellas, ¿verdad? Pues era más fuerte. ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien? Este es un versículo que yo, ¿verdad? Lo repito mucho y lo comparto. Siempre decimos a la gente, si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Pero también les decimos, ¿quién se endurece contra Dios y le va bien? Vale la pena mejor reconocer que sin Él no somos nada, que lo necesitamos, que dependemos de Él. Porque si nos endurecemos contra Dios, no nos va a ir bien. Vive Jesús. Así que vemos también, amados, que Él se pregunta cómo responder a un Dios, ¿verdad?, que es tan poderoso. Él sentía que el poder de Dios estaba en su contra. Dice en el versículo 14, hasta cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Vemos a Job expresando su frustración. Él se siente frustrado, porque siente que no tiene manera de defenderse delante de Dios, ni alguien que pueda mediar entre ambos. Entonces ahí, amado, es que vemos que aparece una de las ideas más profundas del libro de Job, que Job anhela un mediador entre él y Dios. Mire lo que dice el versículo 32, gloria a Jesús. Esto está poderoso. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Gloria a Dios. O sea que Job se sentía distanciado de Dios y anhelaba que alguien cerrara la brecha entre ellos. Él anhelaba un mediador. Él sentía que él necesitaba de un mediador, de un árbitro, así dice. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué lindo que lo que Job anhelaba se cumple en Jesucristo. ¿Verdad? Él decía que él quería un árbitro que poniera fin a una disputa, ¿verdad? Que mediara entre ellos dos. Él sentía que se sentía distante de Dios y sentía que Dios no lo escuchaba, que Dios no lo entendía, que no tenía manera de defenderse, ¿verdad? Pero anhelaba un mediador y nosotros lo tenemos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que Dios sigue siendo grande aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Nuestra falta de respuesta no disminuye su poder, ni su grandeza, ni su fidelidad. Somos nosotros los que estamos en conflicto. Dios está claro, Dios sabe lo que Él está haciendo, Dios sabe, ¿verdad?, lo que Él está permitiendo en nuestra vida. Somos nosotros los que estamos en conflicto y estamos en confusión, pero Dios sabe, Dios siempre sabe lo que Él está haciendo, Él no improvisa. Así que hay procesos que van a sobrepasar nuestro entendimiento. Job entendía que no podía comprender todo. Y eso es señal de una fe madura. Una persona que es madura espiritualmente sabe que no todo lo que Dios hace lo va a entender. Que no todo tiene una explicación lógica. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Nosotros podemos tratar de cuestionar a Dios. Nosotros podemos querer razonar. Pero el Señor dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Que como son más altos
¿verdad? Así son los pensamientos de Dios, como son más altos sus pensamientos y sus caminos. Por lo tanto, amado, yo no puedo tratar de entender a Dios, yo no puedo tratar de tenerle una respuesta y una explicación a todo. Sus caminos no son mis caminos, pero yo confío en ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, ese Dios que nos ama. Así que nosotros necesitamos un mediador. Job lo deseaba, pero nosotros lo tenemos en Jesucristo. Ya en el capítulo 10, en este capítulo, Job derrama toda su angustia delante de Dios. Y él pregunta por qué Dios parece tratarlo como enemigo y por qué Dios estaba permitiendo eso. O sea, él estaba preguntándole a Dios. Y dice en el capítulo 10, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condene, hazme entender por qué contiendes conmigo. Fíjate que él dice, ¿por qué contiendes conmigo? Una contienda, es una riña, una pelea. ¿Por qué estás peleando conmigo? Mira la expresión, ¿verdad? De Job. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Él estaba diciendo, ¿verdad?, que él no merecía, en otras palabras, lo que él estaba viviendo, y sentía, ¿verdad?, que Dios lo estaba oprimiendo, que Dios estaba contendiendo con él. Pero también a la misma vez, amado, a la misma vez él estaba reconociendo que él era la creación de Dios, que él era la obra de sus manos. Dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? O sea, ¿te parece bien? ¿Estás contento? ¿Te sientes contento con lo que estás haciendo? Entonces dice, yo soy tu creación, ¿por qué me afliges? Si tú me creaste, si yo soy obra de tus manos. Mira lo que dice el versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me trejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Gloria a Dios. O sea que él le está diciendo, tú me hiciste y ahora me deshaces. Tú me formaste y tú me hiciste, me creaste y ahora me estás afligiendo, me estás destruyendo, me estás deshaciendo. O sea, vemos un capítulo lleno de fe, lleno de dolor, de desesperación y de preguntas hacia Dios. Y aún le está diciendo al Señor que lo deje en paz. Aleluya. Dice en el versículo 20, no son pocos mis días, cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Está diciendo, Señor, déjame ya, suéltame ya, déjame quieto ya. Mire lo que es la desesperación. Usted sabe que es usted decirle a Dios, Señor, déjame ya. Si el Señor nos deja, nos morimos. Si el Señor llega a dejar a Job en su proceso, se muere. Una prueba tan fuerte y todavía estaba con vida, todavía estaba de pie, todavía le quedaban fuerzas, es porque Dios no lo había dejado. Pero él en su ignorancia, en su desesperación. Yo lo que quiero que usted entienda, amado, y se pueda ver reflejada en esta palabra, que ese podemos ser nosotros. Eso podemos ser nosotros en un momento de desesperación, en un momento de dolor tan fuerte, físico, emocional, mental, todo tipo de dolor existente lo tenía Job. Sin embargo, quizás no tengamos nosotros una prueba tan grande, pero nos puede visitar la desesperación, nos puede llegar la desesperanza. Y puede ser que hagamos comentarios como este, preguntas como las que él está haciendo. Decir, Señor, déjame ya quieto, suéltame, déjame. Cesa ya y déjame. Aleluya. Déjame en paz, en otras palabras. Así que, amado, lo que podemos ver aquí es un hombre que se sentía ya
sin ningún tipo de esperanza, pero aún en medio de su quebranto, él estaba reconociendo que Dios lo había creado, que Dios lo había formado. Entonces, recordar que Dios nos formó. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que recordar que Dios nos formó nos recuerda sus propósitos para con nosotros. Cuando tú recuerdas que Dios te formó cuidadosamente, que Dios te creó, tú tienes que automáticamente recordar, bueno, Dios no me creó para hacerme sufrir. Dios no me creó para esto, Dios me creó con un propósito. Pues entonces este sufrimiento es parte del propósito, es parte de lo que Dios está haciendo en mí, es parte de lo que Él, ¿verdad?, quiere formar, quiere transformar en mi interior. Así que es bueno que en medio de la prueba recordemos quién es tu creador, quién es el que te hizo, quién es el que está permitiendo ese proceso y con qué propósito. Y que Él tiene, ¿verdad?, una fecha de vencimiento. El proceso no es eterno, amado. El proceso, así como comenzó, en algún momento, ¿verdad?, Dios lo va a terminar y ahí podemos mirar las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Ves? Si Dios está permitiendo esto, pues entonces es parte del propósito en mi vida, o algo Él está formando en mí, o algo Él quiere cambiar, o algo Él me quiere enseñar. Así que el hecho de que Job, en medio de su proceso y en medio de su dolor y de su quebranto, recordara quién es su creador, amado, eso es lo que lo llevaba a la fortaleza, lo llevaba entonces a entender, lo llevaba entonces a razonar. ¿Por qué estoy pasando por esto? No es que Dios se está gozando de mi dolor, no es que Dios quiere destruirme, no es que Dios quiere afligirme, contender conmigo. Es que Dios tiene un propósito. Entonces, no podemos decir, bueno, pues Dios no tiene ningún propósito conmigo, mi vida no tiene valor. Si Dios te hizo, si Dios te formó, tu vida vale. Tienes propósito, ¿verdad? Y por eso estás con vida y por eso estás de pie. Quizás el proceso ha sido duro, pero el proceso no va a ser eterno. Vas a salir de ese proceso diferente y vas a ver que todo eso, ¿verdad?, te va a ir llevando hacia el propósito que Él tiene contigo y vas a ver su mano, ¿verdad?, transformando todas las cosas. Todo lo que hoy parece incierto, todas esas preguntas que tienes ante su presencia, pues Dios las va a ir contestando en el camino. Así que podemos aprender también que no es pecado preguntarle a Dios. Si nos sentimos confundidos, hablemos con Dios. ¿Con quién más vamos a hablar? Podemos hablar con un amigo, podemos hablar con nuestro pastor, podemos hablar con una líder, ¿verdad?, una persona de nuestra confianza. Pero que nosotros podamos acudir a Dios y llevarle a Él nuestras preguntas, nuestras interrogantes, eso no es rebeldía, amado. Eso también es un acto de fe. Hay personas que en medio de la prueba dicen, yo no quiero saber más de Dios, yo no voy a hablar con Dios, yo no voy a orar. Pues ya esa persona, ¿verdad?, poco a poco se ha rebelado contra Dios y ha abandonado la fe. Pero aunque tengas muchas preguntas delante de Dios, el hecho de que sigas buscando a Dios y sigas hablando con Él, eso habla, ¿verdad?, de que todavía tu fe está puesta en Él y tú sabes que Él te escucha. Job capítulo 11, vemos el discurso del tercer amigo. Ya vimos a Elifaz, ya vimos a Bildad, ahora vamos a ver a Zofar. Y Zofar tiene menos sensibilidad que todos todavía. O sea, sí, que critica a Job por quejarse y le dice que en realidad merece algo mucho peor de parte de Dios. Le dice, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, Dios te debió haber dado más. Poco te dio Dios para el pecado en el que tú estás. Mira, amado, sin piedad ninguna. Eso es sin misericordia ninguna. Y aún le dice en el versículo 7 del capítulo 11, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más ancha que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle?
porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras Zofar? Zofar estaba diciendo en otras palabras, Job, tú no eres nadie para estar cuestionando a Dios, tú no puedes cuestionarlo, tú estás equivocado, Dios es soberano, lo mejor que tú puedes hacer es aceptar el castigo en lugar de ponerte a protestar con Dios. Esas eran las palabras tan dulces y tan bonitas de Zofar hacia Job, y le está diciendo que si se arrepiente y abandona el pecado ese en el cual él se encuentra, entonces sería restaurado. El pecado ese que no existe, que ellos siguen viendo pecados donde no lo hay. Ellos siguen con lo mismo, todos siguen insinuando, tú estás pasando por eso porque estás en pecado, tú estás pasando por eso porque no eres íntegro y recto. Si tú fueras íntegro y recto, estarías bien, Dios te bendeciría. Lo que pasa es que Dios es justo, Dios te está pagando conforme a tu obra. O sea, todos siguen en lo mismo. O sea, amado, yo me puedo nada más imaginar la frustración de Job. Pongámonos en los zapatos de Job. Usted sabe que usted pasando un momento tan difícil y usted quizá anhelando un consuelo, anhelando una palabra de edificación, y estos amigos ahí con sus críticas, con sus acusaciones, con sus señalamientos, hablando que tú estás en pecado, hablando que tú te lo buscaste, que tus hijos se lo buscaron. No nos dice la Biblia dónde se encontraban, pero llega a ser que estaban en la casa de Job. Y yo llego a estar allí, yo creo que yo los mando a salir de la casa. Mira, váyanse. Si no tienen nada bueno que decir, váyanse. Porque es que no están edificando en nada. Y quizás están diciendo ciertas verdades. Están hablando verdades de Dios, están hablando verdades de la justicia de Dios. Están hablando de cómo Dios paga también a los malos. Están hablando cosas de la soberanía de Dios. Están hablando cosas ciertas, conocen las verdades bíblicas, pero no las están aplicando con discernimiento, no las están hablando desde el amor y la misericordia, no conocen toda la verdad de lo que aconteció en la vida de Job y están emitiendo juicios injustos. Así que vemos que al igual que los demás amigos, él, aunque habló de la grandeza de Dios, aunque habló de ¿verdad? De las verdades de Dios, están acusando falsamente a Job. Y Job está a punto de rendirse. Job está quebrantado, Job está herido. Y yo me imagino esas palabras lastimándolo y hiriéndolo más. Así que, ¿qué podemos aprender, amado? Lo mismo de los otros capítulos, que las acusaciones que lastiman, el juzgar sin saber, tenemos que tener cuidado de juzgar sin saber, ¿verdad? Que conocen verdades de Dios, pero no tienen empatía ni misericordia al aplicarlas, que las palabras hieren cuando no hablamos con sabiduría, ¿verdad? Hieren a los corazones que ya de por sí están heridos. Entonces, amado, tenemos que tener la humildad para nosotros entender que quizás hoy es Job, pero mañana podemos ser nosotros. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Está diciendo, si tú sorprendes a un hermano en una falta, si tú eres espiritual, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado, tú también puedes fallar, a ti también te puede visitar la calamidad, a ti también te puede llegar el día malo. Puede ser que mañana estés en la goma de abajo, puede ser que mañana pierdas el trabajo, pierdas la casa, pierdas la salud. Entonces, si tú eres espiritual, aprende a restaurar a tu hermano con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, porque tú no eres perfecto. Considerándote a ti, aleluya, porque tú no estás completo. Pero dice, si fueres sorprendido en una falta. En este caso, Job no estaba siendo sorprendido en ninguna falta, pero ellos veían un pecado, aparentemente en Job. Ellos veían falta donde no la habían, pero aún así no estaban aplicando este versículo bien. ¿Por qué? Porque
Si ellos supuestamente veían una falta en Job, pues entonces restáuralo con espíritu de mansedumbre. Restáuralo con empatía, con amor. Considérate. ¿Ves? Ayúdalo a levantarse. No lo acuses, no lo señales, no lo critiques. Porque en estos momentos él no necesita más dolor. Él necesita sanar. Él necesita levantarse. Si tú eres espiritual, restaura de la manera correcta. También, amado, podemos aprender de este capítulo que necesitamos ser los amigos que nosotros quisiéramos tener. Piensa, en tu momento difícil, ¿te gustaría que estuvieran contigo? Pues entonces tú tienes que estar con los demás en su día malo. En tu día difícil, ¿te gustaría que te acusaran, que te señalaran, que te criticaran, que te dijeran te lo dije, te lo buscaste, estás en pecado? ¿O te gustaría que te levantaran las manos, que te abrazaran, que oraran por ti? Pues entonces, amados, seamos esos amigos que nosotros quisiéramos tener. No le hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Lo que yo no quisiera tener, yo no quiero serlo. Yo no quiero ser esa persona que lastima con sus palabras en lugar de edificar. Yo no quiero ser esa persona que patea al que está caído. Yo quiero ser la que extiende la mano y le dice, vamos hacia adelante, tú puedes, yo voy a ti, te vas a levantar, vas a salir de este proceso. Dios tiene un propósito todavía. Dios no ha terminado. Eso es lo que necesitamos. Esos son los amigos que nosotros necesitamos y esos son los amigos que necesitamos ser. No seamos como los amigos de Job. Así que, amado, espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Dios les bendiga.